6:47, el colega comunicador y docente Pablo Villalba, que siempre tiene la gentileza de escuchar la señal de a primera hora. Saludos a Pablito. Nos dice Pablito, queridos Fabricio y Alexis, la pregunta del millón es, ¿el aporte de empresas públicas y privadas a las campañas es legal? La ley no restringe los aportes únicamente a los fondos entregados por el Consejo Nacional Electoral. Yo entiendo que sí se puede recibir aportes. De empresas públicas, negado. Negado, no, pero del sector privado sí. Pero esos aportes tienes que reportarlos y hay un límite. Hay un límite del gasto electoral. O sea, no es que aquí las campañas tienen, voy a decir cualquier cosa, $100 millones y eso, digamos, se puede gastar lo que sea. O sea, hay un límite de campañas electorales. Pero esto tiene que ser, insisto, parte de un debate muy amplio, muy extenso y sobre todo serio. Fabricio Villamar visita nuestra mesa de trabajo parlamentario. Bienvenido. Asambleísta. Qué bueno verles a los tiempos. Asambleísta, ¿tiene referencia sobre esta inquietud que nos hacen? Sí. Coméntenos, por favor. Para empezar por ahí. De acuerdo. La primera. El Ecuador es un país, y esto me encanta comentarlo porque esta fue mi tesis doctoral. Yeah. Mira, el grave problema que se tiene en la política es el financiamiento de las campañas. Por eso, durante muchos años, muchos países han intentado controlar, regular, vigilar el financiamiento electoral. Y algunos países han entrado en el mecanismo de que se asume como obligación del Estado el financiamiento de un tramo de las campañas electorales, especialmente lo que tiene que ver con medios de comunicación. Si regresamos nosotros hace 12 años, lo que tendrás es que solamente podía hacer una campaña con probabilidades quien tenía plata para pagar todos los medios de comunicación, o quien tenía un medio de comunicación que terminaba poniéndolo a órdenes de un candidato. Entonces ahí recordarás los casos de el Canal 10, por ejemplo, ¿no es cierto?, de un grupo importante de radios en Quito, de varios canales de televisión que tenían sus adeptos en los partidos, tanto en la costa como en la sierra. La solución que se toma en la Constitución es que es el Estado el que tiene que financiarte a ti la entrada en los medios de comunicación. Pero a partir del año 1998-99, con un texto que cuando yo era asesor de la Asamblea Constituyente de Sangolquín, se puso respecto de el control electoral. Asesor de Alessandra Vela. Sí, señor. Entonces, resulta que se creó la ley de control de gasto electoral. Y a partir de ahí nace el principio de controlar cuánta plata puede entrar en una campaña y cuánta plata puedes gastar. Porque esto es importante. Porque si no, lo que tú tienes es una competencia. Es el límite del gasto electoral, eso que ese es el límite del gasto electoral. O sea, entonces, insisto, tú tienes dos tramos. Tú tienes dos tramos. Tú tienes un tramo que es la publicidad que te financia el Estado. Eso está clarísimo. Es la primera. Eso no puede. Y tienes otro que es una determinación de qué tanta plata puedes gastar tú en tu campaña por cada una de las candidaturas. Se entiende porque una campaña no solamente es publicidad, eso está claro, te financia el Estado. Sí. Una campaña es recorridos, camisetas, tarimas, no sé, un montón de cosas. Sí, señor. Okay. Pero ese gasto que estoy refiriendo tiene un límite. Ese gasto tiene un límite, ¿ok? Y tiene un límite por circunscripción y por persona y por candidatura, ¿no es cierto? De tal manera que, en teoría, el Consejo Nacional Electoral debe controlar que tú no te pases de ese monto, primero. Segundo, y esto lo dice clarísimo, si no me equivoco es del artículo 213 del Código de la Democracia, que te establece que el Consejo Nacional Electoral debe vigilar la proveniencia y el destino de los recursos utilizados en la campaña. Porque, claro, imagínate que no vigilas la proveniencia y tienes por ahí a alguien dedicado a vender la caspa del diablo que te está financiando tu campaña electoral. Entonces, evidentemente, tienes que tener control sobre eso. ¿Las empresas pueden ser aportantes o solo personas naturales? Porque eso también me escriben y me aclaran que las empresas no pueden aportar sino personas naturales. Exactamente. En primer lugar, eso hay que aclarar. Pero hay manera de maquillar eso, porque ayer Berresoto y Pita hablaban de la doble contabilidad, sí, claro, y prácticamente de que estaban maquilladas las cifras y los reportes de las finanzas de un movimiento político, ¿no? Sí, es de Alianza País, sí, así es. O sea, esto lo hicieron, es real. Pero, ¿cuál es el verdadero tema? Es decir, ya les dimos la entradita al tema, ahora sí hablemos de los conceptos. Es imposible, no es correcto, no es sano para la construcción de una democracia sólida, que tú tengas empresas vinculadas con el Estado,
financiando la campaña del partido de gobierno al cual tu empresa le presta servicios. O de cualquier otro partido, ¿no? Porque finalmente si ese partido, cualquiera que sea, gana, bueno, hay compromisos. Lo de fondo me parece que es el financiamiento y qué hay detrás de ese financiamiento. O sea, nada se hace gratis, hay un compromiso que se asume. Sí, nada se hace gratis, pero para este caso específico, y por esto vale la pena centrarnos en el financiamiento de Alianza País. El financiamiento de Alianza País viene de las obras, viene de las empresas a las que se les entregaron grandes obras por grandes montos. Entonces, finalmente, no es que el gerente dice, verán, de mi utilidad segreguen un poquito y entréguenle a Alianza País porque yo soy militante de esa organización. No, el mecanismo fue entrega de plata en efectivo y cruce de facturas. ¿Cómo funciona el cruce de facturas? Caballeros, imagínate vos a la señora Doris Solís, secretaria de Alianza País, que agarra y manda a hacer 600,000 camisetas, y pasa que la factura le dé pagando Fopeca, que la factura le dé pagando SK, que la factura le dé pagando China Engineering. Que Esto es lo que se llama el cruce de facturas, que está en la investigación de 1000 hojas. Ese es el cruce de facturas. Ok. Entonces, imagínate tú, llega la factura por unas camisetas a la empresa, llamémosle SK, ¿no es cierto? SK fue la empresa encargada de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. La empresa SK agarra y paga la factura, pero adicionalmente se descuenta del impuesto a la renta como gasto, pues. Entonces, finalmente, la empresa SK termina pagando menos impuestos a pesar de estar haciendo un acto de corrupción. No está permitido financiar partidos, lo hacen. No está permitido para las organizaciones políticas recibir dinero de organizaciones de empresas, pues lo hacen. Es el gobierno el que lo hace con empresas contratistas, o sea, es la suma de todos los pecados juntos, tocayo. Acá el flaco José Antonio Sánchez nos escucha y dice: en ocasiones es injusto el gasto electoral, candidatos de cantones reciben cifras miserables y se convierte en el principal argumento para recibir aportes oscuros igual al margen de la ley. ¿Qué te parece esta reflexión? Sí, también es cierto. Entonces, tú puedes tener que terminas armando valores para la campaña que son irreales. Entonces, una cosa es que a ti te asignen, por ejemplo, 10 centavos o 20 centavos por elector en el distrito norte de Guayaquil o en el distrito sur de Quito. Esa es una historia, ¿no es cierto? Otra historia es que te asignen 10 centavos para ser candidato a concejal de Gonzanamá, y resulta que la suma de todos los 10 centavos que podrías tener se convertirán, qué sé yo, en $2,000. Con $2,000, ¿qué haces en un medio de comunicación, tocayo? En una campaña. En una campaña, eso no sucede. Eso no pasa. Pero entonces, a ver, la discusión es más de fondo, pues. O sea, si bien es cierto, está bien establecer límites al gasto electoral, sí, pero esos límites daría la impresión de que no responden a las realidades de lo que implica el costo de una campaña electoral. No, pero es que tampoco podemos llegar a ese punto, pues, tocayo. Porque, mira, lo que tú tienes que buscar es la equidad de los participantes en la justa electoral. Esa equidad se rompe si es que uno de los candidatos tiene el control de más billetera para meterle a la campaña. Déjame retrotraerme a esos días. 2006. Sí, no, a los días de las anteriores campañas. Hablemos, por ejemplo, de la del 2017, de la del 2013, 2014 y de la del 2009. ¿Ya? Resulta que sí, tú tenías un límite de gasto electoral, ¿no es cierto? Y tú tenías un fondo partidario, o sea, tenías el financiamiento para los medios de comunicación, pero adicionalmente tienes una norma que le permite al Estado promocionar sus obras, ¿no es cierto? Entonces tú tenías por un lado la campaña normal y por el otro lado la utilización de la publicidad estatal de las obras que había realizado el gobierno, que también está terciando en campaña. El candidato Estado del que tanto se hablaba. El candidato Estado. Por lo tanto, tampoco era un régimen electoral equilibrado. Pero tampoco era antes, ¿no? O sea, digo, cuando se enfrentaba Álvaro Noboa, que es uno de los hombres más ricos del país, contra, qué sé yo, cualquier ex candidato, ¿no? Sí, eso es indiscutible. Pero nosotros no podemos poner como justificativo bueno, así siempre ha sido, entonces mantengamos nomás esto. Ese no es el objetivo, Alexis. El tema es que tratando de corregir esas distorsiones, se dio paso a otra que se abran otro tipo de irregularidades. Se dio paso a la viveza. Por eso. ¿Ya? ¿En dónde? El gran tema aquí es que
quien pedía los aportes de estas empresas contratistas del Estado ecuatoriano era la secretaria particular, la asesora de Rafael Correa. Ese es uno de los temas. Y ojo, que de este tema no se ha hablado de quién hacía la caja de Jorge Glass. A esa señora y nosotros ya le destituimos. La plata salía en efectivo de la casa de esa señora. De Sofía Espín, sí, claro, sí, claro. Ella era quien recogía el dinero. Claro, pero es que no vas a pensar que solamente el despacho desde el despacho de la presidencia se recogía esto. Se recogía en todas partes. Pero con un adicional. Esto es, le pedías plata a las empresas, ¿no es cierto? Por un lado lo hacía la gente de Correa, por otro lado lo hacía la gente de Glass. Pero como si esto fuera poco, también tenías un entramado de diezmos en toda la República del Ecuador. ¿Pero eso ocurría solo en el correísmo y con los candidatos de Alianza País? ¿O ocurría en los distintos niveles de gobierno donde se presentaban candidatos a la prefectura, a la alcaldía, de distintos partidos políticos? De lo que sabido también pasaba en lo de Jimmy Jairala, por ejemplo. De lo que sabido pasaba en algunos municipios. Pero además algunos fueron más ingeniosos todavía. Hacían que te descuenten directamente del sueldo como contribución para una actividad de la asociación de empleados, alguna cuestión así, y de ahí derivaban directamente los recursos. O sea, terminaron institucionalizando el meterle la mano al bolsillo al trabajador. Eso es lo que hicieron. Ahora, desde la Asamblea, nosotros el día lunes comentamos este tema, porque este tema se conoció durante el feriado, y hablamos de que, claro, se lo debe manejar con toda la seriedad del caso a nivel de la Fiscalía. Creo que la Fiscalía tiene una prueba de fuego. Pero desde la Asamblea, ¿cómo manejarlo con la suficiente seriedad de tal forma de que cualquier declaración o cualquier postura política de la legislatura no termine por entorpecer la investigación de la Fiscalía? ¿Cómo ve usted el papel de la Asamblea Nacional, asambleísta Villamar? A ver, yo tengo la sensación de que tenemos que separar los dos escenarios, el escenario de lo judicial y el escenario de lo político. De acuerdo. En el escenario de lo judicial, que la fiscal, la UAFE y los jueces hagan lo que tengan que hacer, y que la Asamblea en eso no se meta. Pero por otra parte, si es que queda demostrado que, por ejemplo, entre las funciones del Consejo Nacional Electoral estaba auditar los recursos de los partidos y en qué se invierten y de dónde provienen, y el Consejo Nacional Electoral anterior no lo hizo, entonces sí vale la pena llamar al Consejo Nacional Electoral actual para que nos presente un informe respecto de qué es lo que pasó con eso, en encontrado. Ustedes hasta el momento han comentado qué es lo que dicen dos de los consejeros. Bueno, el Pleno del Consejo Nacional Electoral tiene que pronunciarse al respecto y tienen que transparentar las cuentas al Ecuador. Mira, las cuentas de las organizaciones políticas tienen que ser auditadas públicamente. Esto es ley. Ahí no hay vuelta a quedarse, ahí no hay sigilo bancario, no. Ahí no hay dónde esconderse. Segundo, el Contralor del Estado tiene la obligación de verificar el cumplimiento de los fines de cada una de las instituciones. Por lo tanto, entre estas estará que el Contralor tiene que auditar qué es lo que hizo el anterior Consejo Nacional Electoral y qué es lo que hace el actual Consejo Nacional Electoral respecto del anterior. Tercero, este es un tema que lastimosamente nadie lo topa. Necesitamos que el SRI nos transparente cómo fue el cruce de facturas. ¿Por qué? Porque ahí lo que vamos a encontrar nosotros es que podemos responsabilizar a esas empresas. Porque por el momento todo el mundo dice, qué bestia estos correístas, qué pillos que han sido, no, qué bestia. Pero las empresas les siguen dando contratos, eso, pues, siguen funcionando ahí. Eso digo, solamente hablamos de los unos, pero no hablamos de los otros. No, pero es que no, bueno, depende de a quién entrevistas. No me refiero a usted, pues. Sí, yo sé que no te refieres a mi tocayo, yo salvo los muebles. Es que vemos y escuchamos a todo el mundo las opiniones que generan en redes y tal, entonces también. Mira Alexis. Esas declaraciones se van reproduciendo permanentemente. Aquí hay un tema importante. Resulta que uno de los primeros actos que yo hice como asambleísta fue pedirle a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado que me diga si es que han revisado las actividades de Odebrecht. No lo hicieron, no les importaba, no querían hacerlo. ¿Por qué era importante que la Superintendencia de Control de Poder del Mercado audite qué es las actividades de Odebrecht y la consecución de sus contratos? Porque
si es que tú vas a contratar con el Estado, imagínense todos los que tienen la gentileza de oírnos a estas horas de la madrugada, que ustedes quieren ir a sacar un contrato con el Estado y preparan toda la carpetita y le ofrecen los mejores productos, los mejores servicios, a los mejores precios al gobierno de la República del Ecuador. Pero el que gana siempre es Odebrecht. ¿Por qué? Porque ellos lo que tienen es el teléfono de quien adjudica el contrato. ¿Y por qué le adjudican el contrato? Porque ellos le financian la campaña. Entonces, finalmente, en este país no podías competir libremente. Siempre iba a ganar el que está a debajo de la axila del que adjudique el contrato. Queda claro, ¿verdad? Con esa presunción y lo que acaba de decir usted, por ejemplo, digo, yo de cajón investigaría la campaña de Suma y del alcalde Rodas. Por ejemplo. Porque Odebrecht está construyendo el metro de Quito. Por ejemplo. Es una de las que. Es lo menos que se puede hacer. Ustedes, cuando yo entré les escuchaba, solamente han saltado algunos nombres, no se han dicho de todos, aquí no se ha dicho del alcalde de no sé dónde. Vean, lo que pasa es que ustedes, mis queridos amigos, tienen un pedacito de la información. Porque resulta que cuando se detuvo a las dos señoras, a la una le pidieron que aplique la omertá. Y a la otra, en cambio, la que era más flojita, le hicieron cantar todo. Y la señora cantó todo porque se acogió a la colaboración eficaz. Y por lo tanto, sí, claro, Tocayo, claro que sí. Entonces, o sea, a esta hora la fiscalía ya tiene ¿Cuál de las todo, dos? pues. ¿Terán o Martínez? Terán. Ya. Por lo tanto, Terán es la que cantó. Sí, por lo tanto, a estas alturas, tú ya tienes toda la trama. Entonces, esta misma conversación que ustedes la graban y siempre queda en la nube, queda en actas, queda en el YouTube. Podemos nosotros revisarla dentro de 90 días. Cuando termina la instrucción. Exacto, entonces van a aparecer el resto de nombres de Alexis. Entonces, no es que a unos sí y a unos no. A unos sí se los menciona ahorita porque se logra saber. Los que a unos no, se los va a saber después. Ahora, lo interesante sería que ese resultado y esa información que se obtiene de la cooperación eficaz sea sustentado con pruebas, ¿no? Porque si nos quedamos solo con delaciones y sin pruebas, vamos a seguir en esta especie como de cacería de brujas, sí, para tratar de bajarme objetivos políticos, ¿no? Pero es que hay lo siguiente. Nadie roba con factura, nadie roba con escritura pública. Si lo que les estamos acusando es de pillos, no de tontos. Entonces, esta gente difícilmente te dejará facturas. Por eso es importante ir a revisar también en el SRI. Y en el SRI nos vamos a encontrar sapos y culebras. Y en los próximos días, o sea, no me doy abasto a todo lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo. ¿Ya? Y en lo de los DINA Papers se debería investigar con la misma agilidad y prontitud. Con lo mismo, Alexis, con una diferencia. Y te lo digo, yo no tengo ningún problema de enfrentar ni al correísmo, ni al morenismo, ni al enanismo. Yo no tengo ningún problema con eso. Mi lío ahorita es, no alcanzo ya con todo. Y la segunda, toda esta trama de lo que hemos conversado el día de hoy, tiene efectos en la política, pues. Claro. Entonces, el primer gran efecto en la política es que se viene la elección de autoridades de la Asamblea. Eso le iba a preguntar. Okay. Usted se acaba de adelantar a la pregunta que le iba a hacer. Mira, ¿va a tener incidencia en el martes 14? Mi doctor Ramiro García, ya mismo lo entrevistamos. ¿Va a tener incidencia en la jornada del 14 de mayo próximo? Yo te pongo esto Tocayo, porque ustedes han tenido la gentileza de invitarme a mí desde hace alrededor de 10 años. Nunca te hemos cobrado, además. No, o muy poco. Un cafecito alguna vez. Verás, el asunto es el siguiente. Si yo he combatido a este gobierno, les he dicho que son corruptos, les he dicho que esta gente agarró y se llenó de plata los bolsillos cuando eran bien rabito pelado, ¿no? Era gente así que no daba medio, y ahora les encuentras en unos trenes de vida impresionantes, 2 departamentos en Puerto Madero. Como Cristina Fernández. ¿Te imaginas? O sea, a $5,000 el metro cuadrado. 2 en Argentina. ¿Quién? Quien manejaba los contratos de reconstrucción, pues. Entonces resulta que... Carlos Bernal. Entre otros, ya vamos a hablar de eso, pero el verdadero asunto es, si toda esta plata y todo este mal financiamiento de la política les llevó a ocupar esos puestos a la gente de Alianza País, y a nosotros nos ganaron elecciones si es que eso sucedió, ¿cuál es el argumento ético según el cual el bloque de Creo podría votar por la gente de Alianza País? Entonces yo estoy parado de cabeza
en que nosotros no podemos darle un voto a Alianza País, no podemos. Por eso le preguntaba, entonces sí, este escándalo, el de los INA Papers, todo este escándalo va a tener incidencia en el 14, en la jornada del 14. Pongámoslo de otra manera, este acto de corrupción develado tiene un efecto en la elección de presidente de la Asamblea. Alianza País no tiene opciones. No, claro que Alianza País tiene opciones, tiene el manejo del gobierno, por lo tanto, cuando tienes el manejo del gobierno, tú puedes ser muy creativo en cómo consigues votos. Entonces, por ejemplo, podrás entregar la Secretaría del Agua, podrás entregar la Dirección de Educación de no sé dónde, etcétera. O sea, eso pueden hacerlo. Parte de las cosas que deberíamos evitar que pase es precisamente eso. Si lo que hay que cuidar es, o sea, hay que tratar de limpiar el ejercicio de la política. Y si bien podemos haber 2 que 3 Quijotes en este ejercicio, vean, es lo que hay que hacer, es lo correcto. La política es una actividad, tiene que ser una actividad que sea honorable, lo que dice el tocayo, que sea una actividad seria. Yo creo que en estas condiciones, para el bloque de Creo debería ser imposible votar por gente de Alianza País. O del correísmo. O del correísmo. O del correísmo radical, o sea, yo creo que es imposible que nosotros... Pero si estamos en un momento en el cual el presidente de la República ha llamado a este gran acuerdo nacional, ¿no será momento quizás de poner actitudes y decir, bueno, ya, sumémonos todos en esta carreta y veamos cómo sacamos adelante una asamblea que tiene una imagen muy desgastada? No. Pero, a ver, aguanta un ratito, Alexis. La asamblea nunca va a tener los aplausos del culto público, porque la asamblea no te regala el bono, la asamblea no te construye la carretera, la asamblea no te pone la escuela en tu barrio, la asamblea no te da nada. La asamblea es el punto del conflicto, del consenso y del disenso. Para eso sirve. Y adicionalmente, lo que se tiene que buscar es que esa asamblea trabaje para los ecuatorianos. Ahora, esa asamblea tiene 2 funciones constitucionales, que son legislar y fiscalizar. En términos de fiscalización, yo sí creo que estos últimos, especialmente este último año y meses, se ha hecho muchísimo más de lo que se hizo en los 12 años anteriores. ¿Usted cree, por ejemplo, legislador, que Elizabeth Cabezas no tiene opción alguna de ser reelegida? Yo creo que hay tantas cosas que han saltado en contra de la asambleísta Cabezas que hacen muy complicada su intención de reelegirse. Pero creo que es necesario hacerle un reconocimiento a Elizabeth Cabezas. Bajo la presidencia de ella es que se han podido demostrar una serie de casos de corrupción y permitir que la asamblea fluya y que cada cual procese temas desde sus bancadas. En la presidencia de Serrano esto era imposible, estamos claros, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ese es un reconocimiento válido de hacerse. Segundo, los otros 3 candidatos que proponen, de los 3 candidatos hay 2 que son vetados públicamente. Hablamos de Daniel Mendoza y César Litardo. No, yo creo que Litardo ha logrado generar al menos... ¿A quién veta entonces? ¿A Fafo? Parecería que sí. A Daniel Mendoza y a Fafo parecería por el tema de las cuotas políticas entregadas en la provincia de Bolívar. Parecería que esto es lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Te quedan los nombres de Elizabeth Cabezas muy disminuida y de César Litardo. Pero en momentos en donde ellos representan a Alianza País, en donde la denuncia de corrupción de Alianza País para las campañas electorales, para mí hace imposible, o sea, al menos tengan la certeza, mi voto no va a ir para una de estas personas, espero que de alguien más del bloque. Me llama la atención, legislador, con esa frontalidad que le caracteriza la respuesta igual, veo que, digamos, de alguna manera usted reconoce algo de positivo de la gestión de Elizabeth Cabezas. Ahora, yo a Elizabeth Cabezas la ubico como una de las también personas más obsecuentes del correísmo. Fue funcionaria de la presidencia de la República y fue funcionaria del despacho de Glass, al igual que la señora Sofía Espín. Que hoy se decante como todo lo contrario de lo que fue hasta hace 2 años atrás, me parece que no le hace mejor que sus ex compañeros. Yo estoy de acuerdo. Y si lo hace hoy en esta coyuntura, me imagino que es también para tratar de protegerse. Sí, claro. Entonces, ¿cómo confiamos en ella? No confiamos, por eso te digo, no va a tener los votos. ¿Pero a usted le parece que el trabajo de ella ha sido mejor que los anteriores? Pero claro. Pero comparemos nomás. O sea, ponte a pensar en las posibilidades de fiscalización real que tuvo la Asamblea entre la presidencia del Corcho Cordero y las de Elizabeth Cabezas. ¿En dónde se hizo más fiscalización? Bueno, el momento político era distinto. Pues espérate un ratito. No, espérate un ratito. Y las mayorías eran distintas. No, pero es que no es un tema de mayoría. Sí, es un tema de mayorías, asambleísta. Si es que tú dices eso, entonces estás justificando. No es un tema de mayorías en la Asamblea. Bueno, mira, si es que asumimos que el tema de mayorías te debe permitir hacer lo que te dé la gana,
entonces resulta que no estamos hablando de los mismos conceptos. Yo no digo eso, simplemente digo que eso como tampoco ocurre digo en la yo política. que este sea un tema solo de mayoría. Eso ocurre en la política. Aquí lo que estoy planteando es lo siguiente. Durante 12 años, Alianza País lograba tener el 42% de los votos y se quedaba con el 95% de la representación. Eso pasó en la Asamblea Constituyente y eso pasó en los 3 periodos legislativos anteriores. En este periodo legislativo, por primera vez en 12 años, hay la oportunidad de sentarse y decir, oye, espérate un ratito, ¿quieres la presidencia? Pero reconóceme que yo también existo, yo represento un porcentaje de la votación de este país y por lo tanto a nosotros nos corresponde dirigir tales y tales comisiones y tener tales espacios de representación. ¿Se ha hecho eso antes? No se ha hecho antes. Pero okay. Entonces, ¿es un nuevo momento político? Sí, claro que es un nuevo momento político. Totalmente de acuerdo en eso. En este nuevo momento político nos toca reactivar el cómo se hace la política, la búsqueda de los acuerdos. Ojalá los acuerdos sobre la mesa. Te recuerdo, Tocayo, que yo no soy jefe de bloque, pero me toca poner las posiciones respecto de, al menos, por dónde votaron. Desde el año 95 que vine a vivir a Quito, yo escucho lo de los acuerdos sobre la mesa y casi nunca ha funcionado. Asambleísta, lo último, con esto cierro en 30 segundos. Me escriben y me dicen que habría posiblemente un acuerdo político entre el Partido Social Cristiano, Creo, el BARI, el BIN y la Revolución Ciudadana para respaldar la candidatura de Guillermo Celi a la presidencia de la Asamblea. ¿Es posible eso? No, no es cierto. ¿No es cierto? No, ¿Ustedes podrían respaldar a Guillermo Celi o no? No. Es definitivo, creo, ¿no? No, es que, mira, Guillermo Celi llegó a la Asamblea en una alianza entre Creo, Suma y Juntos Podemos, ¿no es cierto? Resulta que apenas pudieron, votaron en contra de algún planteamiento que hacía Guillermo Lasso. Y por lo tanto, ya sería el colmo que se apoya a esta gente que llegó a horcajadas de la popularidad de otra persona. Habría que ver si es que esta gente, cuando le sueltas en su provincia, para ver si es que logra tener 4 votos, ¿no? Correcto, me queda clara esa postura de Fabricio Villamar. Gracias por el tiempo. Legislador, siempre muy amigos, buenos días. Fabricio Villamar, asambleísta de Creo, aquí en nuestros micrófonos, 7:14.